Buenos días y, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a la organización por volver a invitarme. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de cañones evolutivos, pero siento defraudaros, no es este tipo de cañón. Tampoco cañones de chocolate, ni cañas enormes de pescar, ni tampoco cañas gigantes de cerveza. Vamos a hablar de cañones, la palabra, en el sentido geológico. Y más concretamente, la evolución que se produce dentro de estos cañones geológicos. El término realmente tiene bastantes décadas, lo propuso un biólogo evolutivo israelí, Eviatar Nebo, donde describió o se dio cuenta de un tipo de formaciones geológicas muy particular en Israel. Este, por ejemplo, el primero que describió, el cañón evolutivo de Nahal Oren, en el norte de Israel, y se dio cuenta de que, por lo que estáis viendo ahí básicamente, que una distancia muy pequeña, muy corta, tenía dos hábitats completamente distintos, uno tipo desértico y otro pues más de un bosque frondoso. Y esto llevó al propio Nebo y a su equipo a que empezaran a explorar pues, este sistema por todo Israel. Entonces, el primero, como os digo, lo encontraron al norte, fue el primero que se ha descrito en los años 80, y luego se dieron cuenta de que había otros más o que llegaron a estudiar, ¿no? Como pueden ser el cañón evolutivo de Mezar, en la región de Golan, también aquí al sur encontraron el de Nahal Saharut, en la región de Negev, y el último, también al norte, en la región de Galilea, el de Nahal Kezib. Bueno, ¿y qué tienen de particular? Pues básicamente son espacios o cañones geológicos donde las dos lomas se distancian muy poco y donde tenéis hábitats completamente diferentes. Aquí tenéis una vista satelital del primero y aquí en vista frontal. La característica fundamental es la radiación, es decir, según la orientación que tengan las lomas, por ejemplo, ellos vieron que la de clima desértico, poneos en situación en el mapa global, estamos en Israel, esta es la loma que daría al continente africano y esta es la que daría al continente europeo, por así decirlo. Y el Sol, como se muestra en la figura de aquí arriba, pues básicamente lo que hace es recibir insolación mayormente esta loma, mientras que la otra permanece mayor tiempo en sombra. Todo esto hace que tengan microclimas diferentes. Entonces ellos todo esto lo estudiaron y lo examinaron y vieron que, por ejemplo, pues la loma africana tenía un 800% más de radiación solar, lo que pues, consecuentemente hace que se eleve la temperatura, tiene un clima más seco y en verano incluso puede llegar a estar 10 grados por encima que esta loma de enfrente. Y la de aquí al lado, pues como estáis viendo, tiene un clima, digamos, más húmedo, de hecho la humedad relativa es mayor, mayor cobertura arbórea, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y qué tiene esto de importante? Pues el punto número 1, la biodiversidad que hay dentro. Es decir, al ser hábitats tan contrastados, en estas lomas, pues, por ejemplo, vieron que se encontraba esta especie de lagarto, esta especie de caracol del género Promatias, el chochín, que es una especie que vemos aquí en hábitats boscosos, o incluso esta especie de ratón. Pero lo chulo es que en la loma opuesta estas especies no estaban allí, sino que vieron que había unas completamente diferentes. Por ejemplo, este tipo de agama, este caracol, ambas están adaptados al clima seco. También, por ejemplo, otras especies de aves como el bulbul. De hecho, estas se pueden encontrar en el norte de África. O, por ejemplo, otras especies de ratón. Y todo esto, ya lo chulo de verdad, es las implicaciones evolutivas que tiene. Es decir, aquí nuestro factor más importante es la radiación. La radiación conlleva una mayor tasa de radiación ultravioleta. ¿Y qué han visto a lo largo de todas estas décadas? Pues, por ejemplo, examinando, digamos, todo el árbol de la vida, ¿no? Desde bacterias hasta animales, pues, por ejemplo, hay hongos que poseen más melanina, que es el pigmento que protege frente al ultravioleta. También vieron que, por ejemplo, la levadura de la cerveza salvaje, no en cerveza, tiene mayor resistencia al ultravioleta, tiene mecanismos moleculares para protegerse. La mosca de la fruta igual, tiene mayor termotolerancia o tolerancia al calor y también tiene mecanismos moleculares para reparar su ADN por los daños provocados por el ultravioleta. Y lo chulo es que estos son adaptaciones genéticas desencaminadas por la selección natural. Es decir, todo esto que he mencionado solamente se produce en esta loma. Las especies que están en esta no tienen ese tipo de adaptaciones. Y también vieron que el flujo genético, es decir, el trasiego de animales, era muy reducido. Es decir, las especies de aquí no se movían a la otra loma ni viceversa. Y bueno, pero como estamos en Granada,
y vengo a hablar de mi libro, pues yo vengo a hablar de mi tesis. Entonces, nosotros hemos encontrado un cañón evolutivo, pero en la Alpujarra. Ahora mismo no sé si estáis ubicados espacialmente. Ahora sí, ¿no? Los que seáis de aquí, por lo menos. Aquí tenéis la Alpujarra. Pues nosotros digamos que tenemos el sistema de estudio, una loma a la izquierda. Concretamente, la que parte este río de aquí, que es el río Chico. Nuestro sistema de estudio, digamos, tenemos una loma que tiene orientación suroeste, que es esta que veis aquí, y luego una loma con orientación sureste, que es esta de aquí. Ya incluso a simple vista se pueden ver las diferencias, ¿no? Aquí os pongo unas fotos de cómo es cada tipo de hábitat, visto desde la loma opuesta. Por ejemplo, la de orientación suroeste, pues tenemos un bosque más heterogéneo, mayor diversidad de especies vegetales, mientras que la de aquí es un hábitat con más dispersión, los árboles están más dispersos, es más seco. De hecho, también hemos medido los mismos parámetros ambientales y hemos visto que esta loma de aquí recibe, de hecho, mayor radiación solar, la temperatura ambiente es mayor, en promedio al año 1 o 2 grados, o sea, no tenemos diferencias tan contrastadas, pero dentro de lo que tenemos es significativo. También esta loma de aquí, como tiene más radiación, más calor, menos humedad relativa, la cobertura arbórea es menor y hay menos disponibilidad de alimentos. He puesto más, pero es menos, porque tienen menos árboles. ¿Y por qué pongo lo del alimento? Porque nuestra especie de estudio, concretamente, es el herrerillo común, que se alimenta de insectos. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues aquí es donde yo entro, bueno, en mi tema principal de la tesis es estudiar este tipo de evolución en escalas muy pequeñas. Entonces, llevamos ya estudiando este sistema durante 5 años y hemos visto, por ejemplo, o sea, los herrerillos están distribuidos, digamos, por todo este parche de bosque, ¿vale? Porque son aves forestales. Y hemos visto que las hembras de esta loma ponen en promedio 2 huevos más que aquí. Que diréis, pues vaya tontería, ¿no? Pero esto estamos viendo que es una adaptación genética. De hecho, hemos visto que el flujo genético entre las dos lomas no se produce, es muy reducido. La subpoblación de aquí de herrerillo es genéticamente distinta a la de aquí. Es decir, esto es una segregación, digamos, de 2 poblaciones. Y, de hecho, también tenemos análisis genéticos que corroboran que, efectivamente, son 2 poblaciones genéticas distintas. Es decir, los herrerillos de aquí no se mezclan con los que están aquí. Y lo que deriva en diferencias reproductoras que pueden ser favorecidas por la selección natural. En este caso, las hembras de aquí ponen más huevos porque el hábitat es, digamos, más óptimo para ellos. Tienen más alimentos, se pueden permitir invertir más en reproducción. Y esto lo ha favorecido la selección natural solamente en esta parte de la loma, porque aquí las hembras ponen menos huevos. Con esto quiero mostraros un poco que la evolución, o sea, la concepción que tiene normalmente la población de la evolución es algo que se produce de forma muy lenta, en espacios enormes, en distancia, y es verdad, se produce así porque las barreras geográficas hacen que no se crucen, pero desde los trabajos de Viatar-Nebo hasta ahora, que nosotros parece que tenemos un sistema muy similar, lo chulo es que estamos viendo que la evolución se puede producir, bueno, y se produce de hecho, a escalas espaciotemporales muy, muy, muy pequeñas. Y esto, nosotros tenemos un ejemplo además muy, bueno, no innovador, sino como, digamos, el primero o de los primeros en observarlo en una especie como un ave, que a priori este animal puede moverse pero facilísimamente de aquí a aquí. Pues no, se reproducen en el mismo sitio donde nace. De hecho, es que hemos visto la madre poniendo huevos y los hijos van a la misma caja nido a reproducirse. O sea, una filopropiedad increíble. Y básicamente esta es la idea con la que quiero que os llevéis, que la evolución se produce a escalas espaciales muy pequeñas, si las condiciones ambientales lo permiten. Y sin más, pues muchísimas gracias y espero que por lo menos os abra un poco los ojos a la luz de la evolución. Muchísimas gracias.